de pronto surgieron las fintech, estas empresas que conjuntan finanzas con tecnología, y su crecimiento ha sido apabullante. Solamente de 2007 al 2015 crecieron en un 2.200%. Hoy está con nosotros Isabel Davara. Ella es socia fundadora del despacho Davara Abogados. Es doctora en Derecho, consejera del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Es abogada practicante en México y también en España. También está con nosotros Gabriel López López. Él es OF Counsel de Davara Abogados. Es licenciado en Derecho por el Centro Universitario México. Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Tiene la certificación como oficial de cumplimiento en materia de prevención de operaciones de procedencia ilícita por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hoy aquí, en Juzgue Usted. Debo confesar mi ignorancia. Hay muchos neologismos, todos con alguna implicación tecnológica, y hoy me encuentro con una que es fintech. ¿Qué es eso? Fintech, el vocablo fintech viene de incorporar tecnología financiera, diciéndolo en inglés, ¿no? Entonces, solo quiere decir... Financial Technology. Exacto, Financial Technology. Entonces, pero últimamente lo estamos oyendo hablar de la ley fintech, ¿no? Exacto. Y lo están incorporando, se están equiparando dos cosas que son diferentes. Una cosa es la aplicación de la tecnología al entorno financiero, y eso se lleva haciendo desde hace muchísimos años, y otra cosa son las instituciones de tecnología financiera, que son las que regula esta ley, que llamamos ley fintech, pero que es ley para regular las instituciones de tecnología financieras, que son unas instituciones financieras nuevas o una versión nueva de instituciones financieras basadas en tecnología. Esto es, ¿no son bancos? Ahora ya o son otra especie de bancos. Se constituyen como instituciones financieras, no son los bancos tradicionales, se huye del sector tradicional y aportan nuevos modos de hacer financiamiento y financiación, pero sí se les considera instituciones financieras de acuerdo a nuestra ley fintech, para regular estas instituciones, ¿no? Está en discusión esta ley, y me imagino que, como todas, tiene como objetivo recaudar, no solamente regular, sino recaudar. ¿Cuáles serían los aspectos fiscales de esta ley fintech, maestro? Propiamente derivado de la publicación y la expedición de la ley fintech, no hubo una modificación paralela al sistema o al marco normativo tributario que regula a este tipo de instituciones. Si bien se considera para efectos financieros que forman parte del sistema financiero mexicano, para efectos fiscales ni el Código Fiscal, ni la ley del impuesto sobre la renta, ni la ley del IVA han sufrido aún modificación alguna, a pesar de ser constituidas como sociedades anónimas, que para efectos de la ley del impuesto sobre la renta son personas morales que se encuentran obligadas a el pago del impuesto por los ingresos que obtengan, independientemente de la fuente de riqueza. Y para efectos de la ley del impuesto al valor agregado, se encuentran también obligadas al pago del impuesto relativo por la enajenación de bienes o por la prestación de servicios independientes. Es necesario en este momento que sí exista una adecuación al marco tributario, precisamente tanto para considerar para efectos fiscales a las fintech como integrantes del sistema financiero, y por otra parte regular los actos y actividades que éstas desarrollen, precisamente para que exista un marco normativo adecuado en cuanto a su desarrollo. ¿Hay algunas instituciones financieras tecnológicas ya en México? No conforme a la ley, porque se tienen que crear y seguir muchísimas obligaciones de constitución y de capital y demás, pero ya han pedido un par de ellas al menos la autorización ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y hay muchas más de ellas que van en camino, no conforme a la ley, conforme a las que podrían llegar a ser, si dependiendo de la asociación que las cuantifique, llega a haber más de 200, ¿no? México es un país especialmente sino especialmente bueno para el desarrollo de estas tecnologías financieras, ¿no? Esto, perdón que insista, no logro entender todavía lo de las fintech.
¿Tiene que ver con las criptomonedas, por ejemplo? Sí, esa es una de las clases que hay. Hay dos. Hay unas que son de financiamiento colectivo o crowdfunding en inglés y después otras de fondo de pago electrónico. Y de fondo de pago electrónico hay las que son más conocidas, más las que ya estaban operando con mucha asiduidad, como puede ser, por ejemplo, PayPal, es el más conocido. Y dentro de las instituciones financieras de pago electrónico estarán las criptomonedas, los activos virtuales que se llaman conforme a ley. Es decir, todas ellas para poder operar conforme a la ley, que es la primera en el mundo, no hay otra de sus características, de esta generalidad, tendrán que seguir estas autorizaciones y tener todos estos programas, manuales, proyectos y procesos para poder tener la autorización de actuación por parte de la Comisión. Cuando un ciudadano, cuando su servidor hace una transferencia electrónica, ¿está dentro de las regulaciones de la FinTech? No, propiamente las actividades, la transferencia electrónica de fondos entre una cuenta bancaria y otra tiene que estar relacionada propiamente o asociada a una cuenta bancaria en específico, respecto a las cuales las FinTech no son propiamente sociedades que posean cuentas de ahorro para estos efectos. ¿Qué hacen entonces las FinTech si no pueden ahorrar ahí? Es que Francisco lo ha explicado usted muy bien y el maestro igual. Es justo la diferencia entre tecnología financiera y las ITF. Es decir, tecnología financiera ya se está utilizando con estas transferencias electrónicas de fondo. Eso no es lo novedoso. Lo novedoso son estas maneras de actuar conforme a plataformas financieras que abren el mercado rígido y absolutamente supervisado de los bancos tradicionales. Y entonces le digo, primero vamos a hablar de crowdfunding, de tecnología, de instituciones de plataformas que hacen financiamiento colectivo, y en eso se nos va a ir muy bien en México, porque como somos maestros en la tanda, pues piense usted en una tanda electrónica, ¿no? Donde yo voy poniendo o comparto regalías o comparto, por ejemplo, una propiedad, ¿no? Con mis amigos y hago un negocito por medio de una plataforma electrónica. Eso sería una crowdfunding, una de financiamiento. Y luego va a haber todas estas de pago electrónico que no tienen que ver con las transferencias electrónicas que mencionaba el maestro. Esas siguen siendo, esa tecnología ya se ha utilizado en el sistema financiero por siglos. Ahora son instituciones que se refieren a hacer movimientos de dinero electrónico, por ejemplo, por hablar en términos muy generales, ¿no? Pero movimientos de pago electrónico y se centran mucho más en un mercado y en una actuación muy específica, ¿no? Por eso les ponía el ejemplo de PayPal, ¿no? ¿Por qué habríamos pensado antes en un intermediario entre un banco y otro banco, ¿no? O, por ejemplo, van a abrir el mercado en México hay más de un 50% de población que no está bancarizado, y ahí es donde van a poder entrar personas, pero no están bancarizadas, pero sí son, por ejemplo, jugadores en línea, gamers, ¿no? De videojuegos. Van a poder utilizar criptomonedas para jugar con videojuegos, y entonces van a poder comprar, ir metiendo a través de su tiendita, ¿no? Hace unos días leía que plataformas como Telegram, esta plataforma de mensajes, o Facebook mismo, están optando por ser una especie de monederos electrónicos. Uno podrá, con la cuenta de Facebook o de Telegram, hacer pagos. ¿Esto es una FinTech? Operaría en México si está constituida en los términos de una sociedad FinTech y si cumple con los requisitos de autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria. Hecho esto, sí puede operar así y sí puede llevar a cabo operaciones con criptomonedas. Vale. Se habla mucho de que la tecnología desplaza mano de obra, pero sorprendentemente leía que en Londres, por ejemplo, en la City, el área financiera londinense, la mitad de los empleos ya son en fintechs. Claro. ¿Esto va a desplazar a los bancos a final de cuentas? No, se abren nuevos. El sistema financiero se tiene que modernizar y es uno de los sistemas más regulados y más tradicionales que existen, y entonces eso crea ciertas reticencias, ¿no? Pero si uno piensa, los bancos centrales existen solo desde el siglo XVII. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que parece que son inamovibles. No desaparecen empleos, hay disrupción y aparecen nuevos. Y por supuesto lo que no podemos quedarnos, y menos en el universo fintech, como comentaba el maestro, es quedarte anclado en lo anterior, ¿no? Entonces tienes que ir viendo hacia dónde y constituirte conforme a la regulación y ir viendo abrir tus mercados. No te puedes quedar, ¿no? Eso no quiere decir que las instituciones tradicionales no tengan lugar en el tema fintech. Sí lo tienen, pero tienen que evolucionar. Tratando de entender el tema, porque lo confieso, apenas ahorita le estoy agarrando la onda. Por ahí leí algo que tiene que ver, creo, más con su área de expertise.
Los PLD diagonal FT, ¿qué es eso? Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Eso es. ¿Y ahí qué papel jugarían las fintech? Las fintech, como un órgano supervisado por parte de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, tiene la obligación de cumplir con disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero o de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto precisamente con el propósito de que este tipo de sociedades no sean empleadas como vehículos para la comisión de ilícitos, por una parte, y en aras precisamente de proteger el sistema financiero mexicano. Vaya. ¿Hoy se puede hacer todavía eso? Sí, existe todavía lamentablemente. Tienen que existir demasiados controles precisamente en cuanto a política de identificación del cliente, en cuanto a política de conocimiento del cliente, procedimientos que permitan conocer el tipo de operaciones que realizan, medir el grado de riesgo de las operaciones que se realizan con el propósito de prevenir este tipo de operaciones que sí, lamentablemente hoy en día ocurren. ¿Pueden convivir las fintech con la banca tradicional? ¿En algún momento desaparecerá la banca tradicional para ser sustituida por los fintech? No, yo creo que cualquier empresa hoy en día es una empresa de tecnología y mucho más cualquier empresa financiera es una empresa de tecnología, ya la venía siendo. O sea, eso es lo que he tratado de decir desde el principio. Cada vez más un banco era una empresa de tecnología. Es diferente ser una fintech, como estamos hablando ahora, van a coexistir y hay que tener en cuenta que las fintech normalmente van hacia un mercado, hacia un nicho muy específico que a lo mejor el banco tradicional no le interesa, o a lo mejor lo que está pasando normalmente es que los bancos más tradicionales, en vez de enfocarse a ver qué pueden hacer en el sector fintech, compran operaciones, experimentos fintech que han desarrollado chavos, ¿no? Para poder tener ese nicho, ¿no? Piense usted, por ejemplo, en el sistema asegurador, deje el sistema financiero más tradicional, ¿no? Pues una plataforma que nos ayude, por ejemplo, a gestionar el seguro de nuestro coche de una manera más eficiente cuando chocamos en medio del periférico, ¿no? Entonces esto podría ser el surgimiento en México de las fintech. Sí, hay multitud de fintechs, de proyectos, como le decía, aún más de 200. Veremos cuántos sobreviven a toda la regulación que están implementando, porque la verdad la regulación es extensísima y un poco dolorosa. Entonces veremos a ver cuáles. Ya veremos. Gracias, doctora. A usted, Francisco, muchas gracias. Maestro, gracias, buenas noches. Gracias, Francisco, buenas Gracias. noches. Las fintech no van a desplazar a la banca tradicional, a la banca como la conocemos. Pero cada vez más los bancos utilizan a la tecnología y eso siempre ha sido en beneficio de nosotros, sus usuarios. De eso platicamos esta noche con los expertos, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.